Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan los amigos así como tú, como yo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Don Bosco y de este bonito, interesantísimo programa de amigo a amigo, de amigo a amigo. Alfonso Francia, un servidor salesiano. Cindy Seminario, buenas tardes con todos. Anaís Álvarez, sean todos muy bienvenidos. ¿Qué tema vamos a hablar hoy? ¿Qué tema? Bueno, es un tema muy interesante sobre la esclavitud de hoy. Las esclavitudes de hoy. Hoy sí que va a haber tema. Cojan papel y lápiz y empiecen a escribir. Y hemos puesto una humilde mariposa. Porque lo contrario de la esclavitud, Es la libertad. la libertad. Y para mí el símbolo de la libertad es la mariposa, que tiene mucho colorido. Es bonita la libertad hoy, cómo se mueve, cuánto se mueve por el firmamento, aquí y allá, siempre gozando de creatividad, recorriendo el espacio. Bonita, preciosa, encantadora, pero muy frágil. La mariposa es muy débil. Así es la libertad, que es lo contrario de la esclavitud. O la esclavitud es lo contrario de la libertad. ¿Cómo definirían la esclavitud? ¿Qué dice Cindy? Oy. Bueno, en realidad, esclavitud es, bueno, la falta de libertad, ¿no? O quizás también un tema de los derechos, ¿no? De los derechos de las personas, ¿no? Cuando se alteran los derechos, ¿no? No se respetan los derechos de las personas, principalmente, ¿no? Tú cuando piensas, las dos, cuando piensas en esclavitud, ¿qué imágenes vienen a la cabeza? Sí. No ideas, sino imágenes. Por ejemplo, niños en la calle, niños pidiendo limosna, porque también se ven casos de trabajos forzados, ¿no? Por adultos. Por ejemplo, en mi caso sería eso, ¿no? Claro. Bueno, como es cuando se habla de la esclavitud, creo yo que o me voy yo hacia lo que eran esos tiempos de antes. De repente viendo esas películas, como las personas eran esclavizadas, eran vendidas, tenían sus amos y eran obligadas a realizar trabajos forzados, a hacer cosas fuera de lo que ellos querían, por el hecho de que tenían una persona que los mandaba, que las personas que tenían como que eran propiedad de otra persona. Entonces, por eso, de esa manera lo veo yo, como ese tipo de esclavitud. Claro, es de la edad media y de muchos otros tiempos. En la actualidad creo yo que hay muchísimas modalidades, muchas maneras también de ser esclavo. Claro, claro. Anulados en su personalidad, ¿no? Sí. Pero utilizados como persona o como animales de carga a veces, de trabajo. A conveniencia del dueño, del amo, porque se le llamaba amo. Totalmente. Pero no es forzosamente las cadenas en lo que hay que pensar exclusivamente, ¿no? Porque los pájaros, hay pájaros enjaulados. Hay perritos y doña Romualda lleva un perrito o dos y los lleva ataditos. Sin embargo, ella goza, los perritos gozan y ni creo que ella diga que son esclavos, ni los perritos si hablaran tampoco de, uy, qué bien, me alimenta, me quiere, me cuida, me acaricia, a lo mejor más que el hijo. Es decir, que no es lo físico, sino la dimensión psicológica, la anulación de la personalidad, y utilizan todos los recursos que tú eres, la persona humana, como burro de carga o como alguien que sirve al otro, que tú dijiste antes muy bien.
Y entonces, así en la edad moderna, ¿cuáles son las esclavitudes que vienen más rápidamente a la mente al mirar la sociedad, al confrontar? Sí, una de las cosas que estaba pensando, como lo comentaba Cindy, es con los niños. Los niños son muy esclavos actualmente a pedir en la calle. Y tienen como una persona, puede ser hasta los propios padres, que se aprovechan de que de repente al niño le dan más dinero que ellos mismos y los colocan a pedir. Son esclavos de sus propios padres, son esclavos de otras personas que también los colocan a pedir y los amenazan. Eso viene a mi mente ahora de la esclavitud actual. Sigue estando ese polémico tipo de esclavitud, incluso de lo que hablamos la semana pasada, que es la parte sexual, cómo explotar la parte sexual. También hay esclavitud sexual, ¿verdad? Que también es muchísimo frecuente a nivel mundial. Esas vienen a mí. Exacto, sí. Y un poco tocando sobre la esclavitud sexual, yo estaba leyendo que la OIT calcula que hay más o menos 4.5 millones de víctimas de explotación sexual forzada, ¿no? ¿Cuánto? 4.5 millones de víctimas a nivel mundial. Entonces es un porcentaje bastante alto, ¿no? Y sobre todo más en el ámbito sexual, esclavitud sexual. A mí siempre se me ocurre alguna cosa un poco picante, punzante, interpelante o provocativa. Entonces, ¿por qué se dice tú 4 millones? Cuando dicen por ahí que hay millones y millones de mujeres que son esclavas, aunque estén casadas. Lo trata como una esclava, es una esclava del hogar, una esclava de la cama, una esclava de haciendo comidas, haciendo... ¿Esos son esclavitudes? También es esclavitud. Ahí parte también, por supuesto, el machismo. A nivel mundial también es muy grande el machismo, y el machismo no solamente viene de la parte del hombre, sino también de parte de la mujer. Cuando las propias madres, de repente a sus hijos tienen hembra, niña o niño, y coloca a las niñas a hacer las labores de la casa porque es la niña y el niño no lo puede hacer. De allí ya comienza la mentalidad de ese machismo, y ya cuando se casan, estos niños, ya que cuando ya son grandes, ya se casan, entonces quieren también hacer lo mismo con sus esposas. Entonces son las que tienen que estar haciendo todo en la casa y ellos no pueden hacer nada. También es una manera de esclavitud. Y cuando se dice es esclavo de los vicios, esclavo, ¿eso qué sentido tiene? Porque puede ser una esclavitud no de otro, que propia. depende uno de otro, sino que Sí. uno es esclavo de cantidad de cosas, de situaciones psicológicas, ambientales, educativas. Pero claro, hablamos de eso, lo que se denominan las adicciones, ¿no? Adicciones a los juegos, adicciones al alcohol, al tabaco, etcétera, ¿no? Y bueno, de alguna forma te haces esclavo, ¿no? De algo en específico. Yo, por ejemplo, conocí a una muchacha que ella era esclava de la Coca-Cola y la gaseosa que dicen aquí, y era algo que no podía controlar. Yo pienso que también eso influye mucho a nivel personal, porque como usted lo dice, no solamente somos esclavos de una segunda persona, sino de nosotros mismos. Cuando no podemos controlar algo, la adicción, ¿verdad? Que dependemos de alguna otra cosa. Cuando se depende Nosotros, sí, cuando nosotros mismos no dependemos hasta de nosotros mismos, en el sentido de que somos esclavos hasta de la lengua. ¿Cuánto no se habla de eso a nivel religioso? Que somos esclavos de la lengua, de lo que decimos. Ese también es otro tipo de esclavitud. A ver si yo te veo a ti muy a menudo mirándote al espejo, digo que eres esclava del espejo. Soy esclava del espejo, sí. Ah, sí, también. hoy he acertado. Sé que hay mucha gente, hay muchas cosas Muchos tipos de de las que esclavitudes. estamos siempre en grados, claro. Es distinto un grado de esclavitud a otro. También hay grados de libertad. Pero es como usted lo dice, de repente, que colocaba ese ejemplo que me parece muy bueno con respecto al perrito. El perrito va feliz y uno lo ve muy frecuente, ¿verdad? Y lo van controlando, pero él está feliz porque lo están paseando. Pero de igual manera es un esclavo de esa persona. Así como eso, nosotros podemos ser esclavos de muchas cosas que nos gustan, pero allí estamos atados. Y que uno lo enarbola todavía como un éxito, un triunfo. Pero yo creo que siempre y cuando sea algo negativo, ¿no? Porque una esclavitud es algo negativo para la persona.
por ejemplo, como usted dice, tú eres esclava del espejo, ¿no? Si para ella realmente es algo que le ayuda, ¿no? Que le hace sentir mejor, quizás para mí no sería un tipo de esclavitud, ¿no? Porque sinceramente para mí la esclavitud es algo negativo para la persona. Y en ese caso sería un tipo de adicción, ¿no? Que es la dependencia de algo. Y toda dependencia, ¿no te parece que es esclavitud? Pero, por ejemplo, yo te pregunto, tú que entre comillas eres esclavo del espejo, Pero tampoco ¿es algo esclavo, negativo? es una cosa, porque yo le decía al padre que de repente yo no salgo, antes de salir yo me miro en el espejo, por eso que le decía al padre, él dice, soy esclavo del espejo. Tampoco es una cosa extremadamente. No, eres dependiente, claro, es una exageración. Sí, pero ese es el detalle, porque muchas veces somos esclavos de alguna cosa o dependemos de alguna cosa. Pongamos algunos ejemplos porque los que nos escuchan a lo mejor piensan en la esclavitud y solo piensan en las grandes cosas de tipo social universal. Vamos a suponer, aunque no sea una esclavitud, pero una dependencia que decimos que llamamos esclavitud, aunque sea un poco impropiamente. Sí. Tú dime, ¿cuál es tu dependencia? Sí. No la pongas en apuro. La verdad no sé, pero también lo otro que estaba pensando y se me venía a la mente es que a veces también somos esclavos de nuestros propios miedos ¿sí? O temores que no nos permiten hacer cosas que quisiéramos hacer. Y eso para mí ese es un tipo de esclavitud, ¿no? Que a veces uno mismo se crea. ¿Y qué más? Porque yo a ti te veo aquí con dos. Después también actualmente esclavos de la tecnología sí. También. Y eso ¿no? es muy frecuente, sí, es muy frecuente actualmente. Y bueno, los celulares, ¿no? Los smartphones, todo lo que es la tecnología. Hay familias que están almorzando y cada quien está con su celular al pendiente y no conversan. El otro día vi yo uno de estos videos curiosísimos, porque el padre muy seco, él y los hijos allí comiendo, y el padre basta que se miraba para que un poco enseguida sacaban el y lo miraban, ¿no? Los hijos. Cuando el padre volvía otra vez y lo miraba la escena, todos así muy bien puestecitos. Y se repetía el caso. Y en un momento se veía al padre que va como si iba a atarse los zapatos o mirar debajo si había un combate de hormigas y vio cómo él cogía también el celular y estaba mirando. Eso llevamos al campo del humor. Pero de hecho hay mucha dependencia que se puede haber, esclavitud, del reloj. Yo tengo una oración también sobre el reloj y somos esclavos a veces del reloj. Y si te falta el reloj, parece que te falta el aire, la vida, como... Pero no solamente el reloj, del tiempo. Vivimos cronometrados en el tiempo. Esa también es otra manera. Es que es un tema que muchas personas dirían, como lo hablamos al inicio, la esclavitud cuando uno se mentaliza es solamente ver a esa persona como era antes, como decía Cindy, cuando vemos a un niño que de repente debe pedir en la calle. No, el tema si uno lo va analizando, influye en muchas cosas. La esclavitud depende de muchas cosas, hasta de cosas mínimas, trascendentales que la tenemos en nuestra vida. Y ese poema, padre, sobre el reloj, ¿qué tal si nos dice ese poema? No, yo no lo voy a decir de memoria, ni mucho menos, por favor. Tengo más de 900 entre oraciones y esto no voy a aprender de memoria. Alguna gente dice, pues, si es tuyo, hombre, qué gracioso. Porque si a mí lo voy a aprender de memoria. Otra vez. Pero sí hay algunos poemas que por lo menos recuerdo así, que sí los puede, por lo menos la mitad, porque claro, son más de 900, pero sí los puede recordar, recitar algo, aunque sea la mitad, o decirnos más o menos algo del reloj. ¿Qué nos dice ese reloj? Pues el reloj, poema del reloj. La idea quiere decir que nosotros estamos dependiendo del reloj y nuestra vida, si nos falta el reloj, de alguna manera parece que nos falta algo de la vida. Y nos acompaña siempre, forma parte de nosotros como nuestra piel. Ya. Forma parte de nosotros mismos. Y si nos falla, parece como si te quitan un hijo, te quitan algo fundamental, te falla y vives angustiado a la búsqueda de. Y además te das cuenta que lo tenemos y nos produce una cierta esclavitud. Hay muchos esclavos del reloj, de la puntualidad, de eso. Yo, en parte, por eso lo escribí, porque escribo mucho desde la vida, desde la experiencia, que le doy forma. Pero eso es cierto que hay muchísima gente que es esclavo.
y no tienen inconveniente en pisotear a otros si le faltan a la puntualidad. Y no solo porque a lo mejor los pagan, sino porque de novios y novias. Yo recuerdo alguna canción hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué rompieron una pareja de novios? Por esclavo del reloj. Porque estaba él siempre, nos vemos a las 4 allí junto a Bolognesi, sí, a las 4 todos. Y siempre tardaba, la novia se tenía que pegar los labios, tenía el síndrome ese del espejo, y no, entonces siempre llegaba tarde. Y otro día dice, ya enfadado, pues aquí yo me a las 4, si no vienen me voy y se acabó, que me busquen ya. Y entonces se fue. ¿Y qué pasó? Pues que ella, diciendo, se ha ido, no me espera, se ve que no me quiere mucho, ala, que se fastidie. Y él diciendo, él llega siempre tarde, no me busca, pues que se fastidie. Y así pasa el tiempo, ya me llamará, pues ya me llamará él, ya me llamará él, ya me llamará él. Y al fin y al cabo ven por ahí el guiño de otro, de otra, y ala, y se separaron. Por eso, por la impuntualidad o... Esclavo del orgullo también. Padre. Bueno, de allá se va enumerando, seguro que si te analizas encuentras más. Sí, sí. Es decir, que existe una esclavitud de uno mismo. Y por una parte, unas veces somos presos, esclavos, y por otra parte, esclavizadores, ¿no? De nosotros mismos. Una cosa y la otra. Bueno, pero si hablamos más dependiendo de otros ambientes, ¿qué tipo de esclavitudes vemos, percibimos en esta sociedad? ¿No les parece, mientras lo piensan, les parece que en esta época donde se salta mucho más la libertad, que somos casi esclavos, es capaz uno hasta de dar la vida por unos grados de libertad? Sí. Y sin embargo, en este tiempo es precisamente donde hay más esclavitudes psicológicas, personales, o de otras personas, novios que son esclavos uno del otro, la mujer esclava del hombre, el hombre esclavo de la mujer también, aunque a veces no lo canta y no lo tolera que se lo digan, pero y luego socialmente en todos los campos hay muchas leyes de libertad, pero después muy poca libertad. ¿Quién se encuentra verdaderamente a gusto? Aún en la iglesia. Cristo, la libertad, el resucitado, resucitador, todo esto. Pero la gente tú la ves acobardada. Está cogida, carcomida, atada por pensamientos que todo le parece, por palabras, que eso, por silencios. Y empiezas tú a confesar y te pasas horas y horas, iba a decir, y no oyes ni un pecado que valga la pena. Todos son de cosas, de ataduras, que son morales, pero que no tienen la categoría de pecados. No voy a decir que no los hay, estoy diciendo lo otro. Que en todos los campos hablamos mucho de libertad, pero tenemos muy poca libertad. Y somos esclavos. Pero de los otros, ¿en qué medida? ¿Han apuntado a alguien? Decían eso los padres que prestan a veces a los hijos para que lo pongan allí, el niño que llora, para que le dan más limosnas, y después algunos, no sé, que los pinchaban con alfileres para que llorara, que inspirara más compasión. Sí, esa parte es bastante común. Pero también así como esa, se me ocurre también la esclavitud de las apariencias. Muchas veces la sociedad quiere aparentar una cosa que no es. Y por eso también somos esclavos. Querer ser algo que no somos. Entonces creo yo que eso es muy frecuente actualmente. Esclavo de la imagen, ¿no? Sí. Tienes que dar esa imagen. Tú ves un matrimonio que se lleva fatal, que son los dos, uno depende del otro, no sé hasta qué grado de esclavitud, y van por la calle muy sonrientes, así, saludando a todo el mundo, pero cuando ya nadie les ve, les amenaza, le insulta, y si te no se pueden ver. Cuidas, claro, por la imagen social. Y cuanto más, y un hombre con el machismo no puede. Hay hombres que no pueden tolerar que la mujer no solo sea más guapa, que muy a menudo lo es, más que el hombre, sino no puede tolerar que la mujer se desenvuelva mejor, tenga presencia en los medios,
sea resolutiva, sea considerada por Independiente. otros, independiente, y no lo soporta el machismo, por imagen. Pero de tipo social estábamos esto de los chicos. Y hay niños soldados. ¿Esos qué son? Eso también es bastante frecuente. Estaba también leyendo que en los lados de Tailandia es muy frecuente este tipo de esclavitud con los niños. Sobre todo porque Tailandia es uno de los países donde hay mayor importación de mariscos y todo, y lo que es la parte pesquera. Y son utilizados niños para hacer este tipo de trabajos forzadamente. Y que incluso muchas veces ni siquiera pasan tiempo que ni siquiera pueden ver a sus familiares, pueden tener comunicación con nadie, sencillamente porque los tienen trabajando. Entonces sí, de repente si nos podemos revisar un poquito, sobre todo con los niños es muy frecuente. Pero, pienso yo que por la misma vulnerabilidad que existe. Pero has hablado de Tailandia. Sí. Pero niños de esto utilizados así como soldados o en el trabajo, eso en todos muchísimos países. En África, en alguno, por $60 los padres venden a los hijos. Hace tiempo que lo sabía, el otro día lo leí otra vez. Por $60. Lo venden como esclavos. Ya sabemos aquello de los hermanos de José, ¿no? Que lo echaron sí, sí. También íbamos a cobrar por un poco de dinero que si no... Es tremendo, tremendo la utilización de las criaturitas. Y esos niños soldados, hay muchos, por ejemplo, salesianos, compañeros, que están trabajando en África o en algunos lugares de estos, precisamente para tratar de redimir, de salvar a estos chicos, porque se le crea una psicología que tiene que matar. A veces le piden que, como sean valientes y machotes ellos y duros, hasta que maten a su padre o a algún familiar o alguna cosa así. Le va endureciendo el corazón y al final, aunque no solo le tiran a matar un conejo, sino a quien sea. Esto, y para redimir la psicología de esas criaturitas y eso, o ¿cómo se llama? El turismo sexual de los niños. Yo he oído a alguna gente que va a lo mejor de turista a esas zonas de Asia donde hay turismo sexual. Lo otro está ya muy visto, pero con un niño, una niña... Es más frecuente. Estando ustedes, padre, sobre todo en África y en esos países, ¿cuál fue, bueno, como comenta, mucho lo que es el trato de la esclavitud de los niños, pero qué fue lo que más le llamó la atención con respecto a la esclavitud? Lo que más me llamó la atención, las mujeres esclavas. Que me pone furioso cuando digo, ¿cómo es posible que los cristianos, cómo es posible que las personas de conocimiento y de conciencia, cómo es posible que las feministas y los feministas, y como te dé la gana llamarlos, toleren esas imágenes? Mujeres cargadas, kilómetros y kilómetros y kilómetros ahí, cargadas con mil cosas, sobre la cabeza, sobre la espalda, con niños y haciendo kilómetros. ¿Cómo es posible? Oye, le veía con una cara hasta apacible, porque han estado educadas para eso. Y los hombres que estaban educados aquellos, para que la mujer fuera la que hiciera todo, y él allí como los lagartos al sol. Feliz. Eso, fíjate, porque lo otro no he visto yo que haya una cadena de niños esclavos, no lo he visto eso, pero que las mujeres en cantidad, funcionando, viviendo así, eso sí, una esclavitud. Que nosotros la admitimos, porque la esclavitud no solo depende de los gobiernos, de la policía, sino que eso fundamentalmente depende de todos los ciudadanos, porque hay un silencio sepulcral. Sepulcral viene de sepulcro, de muertos. Tú haz una entrevista, una consulta a los jueces, a los abogados, a los educadores, a los curas, a los catequistas, a los padres, que te digan que den más o menos algunas cifras y enumeren alguna de las esclavitudes de tipo social que hay en Perú. Y te darás cuenta la ignorancia y la despreocupación
escandalosa ante todos estos problemas. Con tal que no le toque a mi hijo, con tal que no se lleven a mi hija, y un día, 2 días se hablan en los medios, y otra tontería o una preocupación otra lleva la conversación y los programas hacia otro estilo. Ayer el autobús ese que se incendió y que murieron 17 o 20, pues lo que dice, porque es una tragedia, que parece mentira que haya cosas, pero es que cada semana se dan cosas de estas, y es puro comentario. Comentamos lo trágico, lo que ha sucedido, pero no prevemos, no importa un rábano lo que pueda pasar, con tal que no me toque a mí. Y vamos locos por la carretera y el otro va bebido y va sin carnet de conducir, y lo vemos como locos. Bueno, pero ¿quién es el que dice esto no pase? Aunque no sea un hijo mío, tenemos que superarlo, porque son personas humanas los que mueren, los que quedan destrozados, rotos en sus órganos en la carretera, porque solo miran a los muertos, pero la gente que queda lisiada, que queda averiada ya por toda su vida, y los sufrimientos en toda la familia, y los gastos en la sociedad. ¿Cómo no se prevé todo eso? Es que no hay leyes que exijan a los individuos algo de eso. Yo he ido una vez en un autobús que costaba la distancia, ¿cuánto? 25 soles. Y vas allí, no sé qué, pero te dicen allí mismo, pero es que allí a 100 metros sale el mismo autobús, otro autobús. ¿Y sabes lo que cuesta? En lugar de 25, 12 soles. Pero fíjate la diferencia que hay. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede dar eso? Y nadie lo denuncia y todo el mundo sigue así, y al final cuando viene la tragedia todo el mundo a llorar y a rasgarnos las vestiduras. Somos culpables todos de las situaciones que vivimos. Pero muchas veces pudiera ser que sí hay leyes, pero no se aplican. Entonces, yo pienso que el ciudadano también vive es víctima pues, del hecho de que los mismos gobernantes que deben aplicar esas leyes no lo hacen. Peor todavía, porque has pagado a unos individuos para que hagan las leyes, los has entretenido, los has pagado y al final no se cumplen. Y por lo tanto se desmoraliza a uno más. Crea una sociedad de lloricas, llorones o de gente irresoluta que no soluciona nada de nada. Sí. ¿Qué más? Estamos, niño soldado, ¿qué? La prostitución. Sí, la prostitución es uno de los más elevados, como lo decía Cindy. Yo creo que son los más frecuentes. Y bueno, los más frecuentes, pero como le digo, hay muchos que realmente, muchas esclavitudes que están ocultas. La gran mayoría yo pienso que está oculta. Eso mismo, pregunta tú a la gente cuántas niñas, no adultas, que obligadamente o por circunstancias de la vida, de la maternidad, de la falta de dinero, de los vicios de la infancia, que hacen la prostitución adulta. Pero adolescentes arrebatadas, arrancadas de la familia, de sus ilusiones, de sus sueños, ¿cuántas hay solo en Perú? Pero me viene también a la mente la esclavitud laboral. La cantidad de horas que se trabajan. Si estoy saliendo a la hora que me corresponde, el jefe se molesta porque estoy saliendo a la hora y pretende que nos quedemos pues hasta muchísimo más tarde. Eso también es muy frecuente, y sobre todo aquí. Uy. Es muchísimo frecuente. Entonces se puede ver a las personas que de repente pasan mucho más tiempo en lo que es más de 12 horas en el sitio de trabajo, no pueden descansar. A mí me llama mucho la atención el hecho de que yo voy en el autobús y veo mucha gente durmiendo en el autobús. No duermen bien. Entonces, es más lo que trabaja que lo que descansa. Entonces, también es una esclavitud laboral. Yo creo que tenemos que pensar, y como estos temas, unos y otros, queremos que Radio Don Bosco, y este programa concretamente, aunque parezca que de amigo a amigo tenemos que ser así, hola, No,
De amigo a amigo y de hermano a hermano, de ciudadano a ciudadano, tenemos que dar nosotros respuestas y dar concienciación y espolear, zamarrear las vidas de la gente y de la sociedad para que todas estas cosas no sucedan. Influye mucho de cada uno de nosotros. Eso. Exigir nuestros deberes, exigir lo que nosotros merecemos y nos corresponde. Así que de una manera o de otra, aquí en Radio Don Bosco, en este programa de Amigo a Amigo, iremos tratando temas candentes. Candentes quiere decir que queman, candentes, que queman, para que no aparezcan en nebulosas ni algo ajeno a nosotros, porque todo nos incumbe. Somos responsables todos, somos corresponsables, aunque no tengamos un cargo aparentemente de responsabilidad. Y por eso seguiremos hablando y dando perspectivas y propuestas para que seamos esos agentes de transformación, de humanización. Tenemos que ser plenamente humanos y plenamente humanizadores. Así que, amigos, gracias y gracias por mantenernos esa inquietud y ese fuego en el alma. Pásenlo bien, sean felices, ya saben, Radio Don Bosco, de amigo a amigo, de 4 a 4:30 de la tarde, los lunes. Pocas veces se ven